Bienvenidos a la clase número 8 de cálculo estocástico. En esta ocasión vamos a hablar de las definiciones, nomenclatura, clasificación y forma de comprobar que una función es solución de una ecuación en diferencias. Antes que nada vamos a colocar aquí la bibliografía sobre algunos de los temas que vamos a ver en el curso. Y bueno, hay más libros en donde aparecen uno o más o todos los temas que aquí están. Bueno, antes que nada vamos a comenzar con a qué denominamos diferencia o variación en matemáticas, particularmente en cálculo. Y decimos así: en una función, a cada variación de la variable independiente, recuerden, en matemáticas la graficamos en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, en el eje X comúnmente, aunque durante este curso vamos a hablar de este eje para nuestra variable T. Y en el eje Y colocamos la variable dependiente, que es en el eje de las ordenadas, y que aquí vamos a conocer como nuestra variable Y. A cada variación de la variable independiente, cada valor en el eje horizontal, le corresponderá una variación en la variable dependiente en el eje de las ordenadas, que también denominamos como patrón de cambio. Aquí tenemos entonces, utilizamos la letra mayúscula griega delta para simbolizar una variación. Y las variaciones siempre son, cuando se habla de tiempo o de periodos, final menos inicial. Así que delta X será X2 menos X1 o X final menos X inicial. Y el delta Y, en este caso, como está en la gráfica, X1 y X2. Claro, y donde el X transcurre hacia la derecha, el tiempo transcurre hacia la derecha, en el caso de que T fuera X. Y siempre será así. Y el patrón de cambio lo vamos a simbolizar con la razón de delta Y sobre delta X. Para las funciones discretas, como las que vamos a trabajar primeramente antes de trabajar con las funciones continuas, y con el tiempo como variable independiente, como lo dije hace rato, como sucede comúnmente en varias de las materias o de las carreras, comúnmente en economía, la variación de la función se dice que varía en periodos, aunque lo podemos hacer nosotros no nada más para periodos de tiempo, sino también periodos espaciales. Un periodo es simplemente un lapso antes de que la variable Y, o sea, la variable dependiente, experimente un cambio. Todo este escalón es la variable no experimenta cambio, y ya cuando aparece otro periodo ya habrá un cambio. Esas son las funciones discretas. Cuando la variable independiente es una variable discreta, el patrón de cambio de la variable dependiente se deberá describir mediante las llamadas diferencias. Estas se llaman diferencias. Los valores de la variable independiente no son ya puntos como son en las funciones continuas, que lo vimos desde la secundaria y la prepa, sino ahora son periodos. Vamos a escribir entonces nuestro patrón de cambio, delta Y entre delta T, ya en este caso usando nuestra variable independiente como tiempo. Delta Y, esta es la notación completa, o lo podemos simplificar la notación compacta, o simplificada, delta Y de T, donde T significa la variación con respecto a nuestra variable independiente, en este caso T. Si fuera otra cosa, pues ponemos la X o lo que sea. O bien, desarrollando la variación, Y de T más 1 menos Y de T. Observe lo siguiente con respecto a la notación. El subíndice del delta, este que aparece aquí, este subíndice, es el límite inferior
del periodo, es decir, es esta t que está aquí. Así que si este fuera 5, este sería y de 6 menos y de 5. Si este fuera 8, sería y de 9 menos y de 8. Si este fuera menos 3, este sería y de menos 2 y este sería y de menos 3. Siempre va a ser el mayor menos el menor. ¿Y qué sucede cuando puede haber variaciones de una variación? ¿Qué sucede cuando hay variaciones de segundo rango? En este caso le vamos a decir de segundo orden, pero es una variación de una variación. Pues usando la misma notación, este subíndice va a pasar al menor, pero ahora es la variación de una variación, así que tengo la variación en el y de t más 1 menos la variación, o sea, delta y en el t. Y ahora desarrollo ambas variaciones o ambas diferencias. Este, como tiene subíndice t más 1, va a ser su límite inferior, t más 1. Y entonces me queda y de t más 2 como el superior, menos y de t más 1. Y desarrollo también este con la notación de acá arriba y me queda y de t menos 1 menos y de t. Luego podemos quitar los paréntesis y hacer todo lo que se tenga que hacer con el álgebra. Pero esto sería una variación de una variación, o una variación de segundo orden. Mientras no parezca una variación de segundo orden, pues los vamos a llamar de primer orden, y esas se llaman ecuaciones en diferencias de primer orden. Entonces, toda ecuación que involucre una diferencia de una o varias variables se va a denominar ecuación en diferencias. Si solo existiera la primera diferencia, entonces la ecuación se va a decir de primer orden. Y si existe la segunda, de segundo orden, y así sucesivamente. Además, si hubiera una potencia, la potencia no interviene para el orden. A la potencia le vamos a denominar grado. La potencia máxima a la que se encuentra la diferencia se denomina grado de la ecuación en diferencias. Así voy a abreviar ecuaciones en diferencias. Si tanto la diferencia como la variable se encuentran en primer grado, es decir, que la potencia máxima es de 1, que aparezca en toda la ecuación, entonces la ecuación en diferencia se va a decir que es lineal. Y además, claro, de primer orden, pero podría ser de segundo, de tercero, etc. Bueno, vamos a hacer ejemplos de ecuaciones en diferencias. Vamos a ver ejemplos de ecuaciones en diferencias. Aquí tengo en forma completa delta y entre t, en delta t igual a 2. Delta y en delta t igual a menos 0.1 y t. O bien, en su forma compacta en ambos casos, delta y de t igual a 2. O delta y de t igual a 0.1 y de t. O sus equivalentes en forma desarrollada. Y de t más 1 menos y de t, desarrollamos esta variación, igual a 2. O bien, despejo, como decíamos coloquialmente, el periodo más grande, y de t más 1, igual a y de t más 2. En el caso de la segunda ecuación, también desarrollo el delta y de t, y de t más 1 menos y de t es igual a menos 0.1 y de t. En este caso, como tengo y de t, hay que simplificar por términos semejantes, así que, como coloquialmente lo decimos, lo pasamos del otro lado. Sabemos que matemáticamente lo que significa es que sumamos y de t a ambos lados para que se cancele del lado izquierdo. Me va a quedar de este lado positivo más y de t, entonces es un entero, menos 0.1 me da 0.9, menos 0.9 del lado izquierdo. Y luego ya lo paso del lado derecho y me queda igual a 0.9 y de t. Aquí hay un error, este igual no va aquí, está bien acá como está. La última notación, vamos a denominarla, ya dijimos, notación desarrollada, es útil para resolver la ecuación a partir de un periodo anterior. Casi siempre se coloca de esta manera o así para encontrar la solución en el periodo siguiente conociendo el periodo actual.
Recordemos también cómo en la clase pasada vimos secuencias y reglas de correspondencia. Vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo, lo más difícil sería cambiar de desarrollada a compacta y a completa. Los otros casos es como lo hicimos hace rato, desarrollando la notación. Bueno, vamos a hacerlo al revés. ¿Qué tal si lo que tenemos es la ecuación desarrollada? Suponiendo que tuviéramos esta y de t más 2 menos 2 veces y de t más 1 menos y de t igual a 5t. ¿Qué habría que hacer aquí? Pues hay que armar variaciones. Hay que armar variaciones. Para este y de t necesito un y de t más 1 negativo, pero aquí tengo 2. Bueno, estos dos los voy a separar. Pongo uno aquí y otro acá. Menos y de t menos 1, perdón, más 1 y menos y de t más 1. Y lo demás lo dejo como está. Estos dos primeritos me forman una variación que va a llevar el subíndice del límite inferior, es decir, t más 1. Ya está. Delta y de t más 1, esta es la variación de arriba, y lo demás se queda tal y como está. Otra vez, este y de t más 1 me conviene combinarlo con un y de t, que es un periodo inmediatamente inferior para armar otra variación, pero este no me sirve porque son del mismo signo y para una variación necesito diferente signo. Por lo tanto, voy a ponerle uno que me sirva, un más y de t que me sirva para formar una variación aquí. Y aquí está. Pero no puedo ponerle cualquier cosa sin que varíe la ecuación. Así que lo que le voy a poner es algo que valga 0. Es decir, y de t menos y de t. Esto vale 0, es decir, no le sume nada. Pero me sirve para juntar estos dos en una variación. Junto estos dos en una variación, ya son de diferente signo, ya puede ser una variación. Y este que está aquí lo voy a sumar con este otro porque son del mismo signo y me va a quedar menos 2y de t. Entonces aquí hay una variación. Para verla más fácil, puedo factorizar el signo menos y aquí está la variación. Y es con subíndice t. Recuerden lo del límite inferior. Ya está. Aquí está mi variación y esto me queda como está. Luego, bueno, pues yo tengo un delta y de t más 1 y menos un delta y de t. Esto también es una variación, como lo vimos hace rato. Es una variación de una variación. Es la variación de esto, porque es un t y un periodo superior, t más 1. Entonces esto es una variación, lo simbolizamos así y ponemos el subíndice del inferior. Como pueden ver, incluso podríamos omitir y lo haremos durante el curso, lo omitiremos porque para nosotros ya va a ser obvio que esta es nuestra variable independiente, aunque siendo correctos, podríamos generalizar esto a cualquier variable. Bueno, ya tenemos entonces esta variación, ya tenemos entonces nuestra ecuación en forma compacta. Ah, pero me dirán, ¿y qué pasa con este? ¿Por qué no le seguimos? ¿Por qué no le completamos otra variación? Pues así nos podríamos seguir hasta el infinito, pero no nos conviene. ¿Qué criterio vamos a utilizar para frenar, podríamos llamarle, esta construcción de variaciones cuando me esté sobrando siempre una? Porque siempre, si yo le puedo aquí introducir un y de t menos 1, pero va a aparecer un y de t más 1 que luego tengo que desaparecer y así sucesivamente hasta el infinito y nunca va a desaparecer. Entonces, si no desapareció durante el proceso, ya no va a desaparecer. Por lo tanto, yo voy a optar por dejarlo en el menor que aparezca. Si es y de t, lo dejo en y de t. O podemos acostumbrarnos a de siempre dejarle en el y de t si es que algo queda. Alguna función me queda sin poderla completar, la voy a frenar en el periodo inferior. Muy bien, entonces ya está. Esta es la forma compacta, pero ahora vamos a hacerlo en forma completa. Es decir, vamos a desarrollar este en su forma completa. Y claro, este es un delta, y sobre delta t, y esto todo es un delta de este paréntesis entre delta t.
que lo podemos escribir así, pero es más elegante, podríamos llamarlo, si lo escribimos de manera horizontal. Y todavía, incluso podríamos quitar los paréntesis y no hay ambigüedad, no se presta a confusión. Y esta es la forma compacta de esta ecuación. Bueno, vamos a seguir con nuestra clasificación según el orden. El orden de una ecuación de diferencias, entonces, es la cantidad de periodos de retraso que hay en la ecuación. Por ejemplo, en la primera ecuación hay dos periodos de retraso, desde t hasta t más 2. Por lo tanto, es de segundo orden. En esta ecuación, en la segunda ecuación, solamente hay t más 1 y t, es decir, hay un solo periodo de retraso, por lo tanto, es de primer orden. Y en esta ecuación más general, hay desde t hasta t más n. Por lo tanto, es de orden n. Después vamos a ver por qué se le llama ordinaria. Es otro tipo de clasificación, pero después lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya tenemos entonces, esta es, hay desde t hasta t más n, hay n periodos de retraso. ¿Y cómo calcularía yo el orden de una ecuación en diferencias, por ejemplo? ¿Cómo voy a ver cuántos periodos de retraso hay? Lo único que hay que hacer es restar el orden más pequeño del orden mayor. Es decir, t más 2 menos t, y me da 2. T más 1 menos t, y me da 2. Perdón, y me da 1. Y t más n menos t me da n. Y así, si fuera t menos 8 y el otro fuera t menos 3, por ejemplo, al restar me da 5. Además, es el valor absoluto de la resta. Aquí no interviene quién es el signo mayor, sino el orden siempre va a ser positivo. El valor absoluto de la resta que se pueda realizar entre el orden mayor y el orden menor. Muy bien, ya lo tenemos entonces. Ahora, entonces ya podemos nosotros decir una clasificación según la linealidad y no linealidad. Una ecuación en diferencia se dice lineal si se puede escribir de esta manera, donde los AN son los parámetros, vamos a denominar coeficientes, y este término, que no depende de Y, le vamos a llamar término independiente. Bueno, cuando la variable dependiente y todas, es decir, todas las Y's, y todas sus diferencias son de primer grado, es decir, no hay ningún cuadrado o cubo por aquí, o mucho menos negativos y mucho menos raíces o exponentes fraccionarios, no. Todos deben de tener exponente 1, todas las Y's exponente 1. Máximo exponente que debe aparecer y entero debe ser 1. Los coeficientes A no deben depender de Y. O sea que aquí en la A no puede haber ninguna Y o un logaritmo de Y o una E a la Y, no, nada que dependa de Y. Pero sí pueden depender de Z, así que aquí podría haber logaritmo natural de T o E a la T, cualquier cosa, o una constante. En este último caso se dice que los coeficientes, cuando tenga una T, son variables, y cuando no dependan de T, vamos a decir que son constantes. Esos parámetros pues pueden ser variables o constantes si dependen o no de T. ¿Y qué pasa con el término independiente? Es decir, la B que aparecía. Si en la ecuación anterior el coeficiente independiente B es 0, la ecuación se dice que va a ser homogénea. Ese término independiente no necesariamente es constante respecto de t. También ahí podría haber seno de t, logaritmo natural de t, no sé qué, cualquier cosa, o una constante. En el caso de que sea constante, vamos a decir que es de término constante. Y en el caso de que aparezca una t, vamos a decir que es de término variable. Y si acaso vale 0, esa B, entonces vamos a decir que es homogénea. Y si no vale 0, vamos a decir o bien que es inhomogénea, o bien que es no homogénea. Como quieran llamarlo, las dos formas son correctas. Ejemplos.
Para lineales, y de t más 1 igual a y de t más 2. Y de t más 1 menos 0.9 y de t igual a 0. Es lineal, ninguna vez la variable y de t o y de t más 1 tiene una potencia distinta de 1. En este caso, en el de 2, tiene potencia 0, no hay problema. Y acá también, ninguna tiene potencia diferente de 1, mayor que 1 entero. No lineales, dirán ustedes, aquí ninguna tiene potencia cuadrada, ni veo yo otra función de y de t. No, pero ¿qué sucede con esto? Nosotros sabemos de álgebra que cuando hay dos factores que son variables multiplicándose, cada uno va a poner un exponente o va a contribuir con su exponente para el grado de la ecuación. En este caso, ambos tienen exponente 1, pero se están multiplicando, entonces 1 más 1 son 2. Este término es de grado 2, está al cuadrado, es al cuadrado. ¿Sí? Aunque no aparezca ninguno, pero como hay dos variables, incluso cuando las variables son distintas, si una fuera x y otra fuera y, también deberíamos decir que es de orden 2. En este caso, y de t más 1, podríamos llamarlos como si fueran variables distintas, aunque es la misma variable en diferentes periodos, y ya es de orden 2, de grado 2, perdón, por lo tanto es no lineal. Si ya su grado es distinto de 1, ya vamos a decir que es no lineal, mayor que 1, corrijo. Evidentemente, aquí está explícitamente el cuadrado, por lo tanto, esto ya no es lineal, es no lineal. O podríamos decir también cuadrático, como quieran llamarlo. Y ahora, soluciones de ecuaciones en diferencias. El propósito es encontrar las soluciones de ecuaciones en diferencias. Cuando una función y de t, que de ahora en adelante le vamos a llamar trayectoria de tiempo a la función, definida en algún intervalo y se sustituye en una ecuación, cuando la función se sustituye en una ecuación en diferencias, y transforma esa ecuación en una identidad, se dice que es una solución de la ecuación en el intervalo y en el intervalo. Es decir, que si la sustituyes y al final te da una identidad, entonces es solución. En pocas palabras, aunque para ser correctos hay que hablar de función, trayectoria de tiempo, solución y el intervalo de validez. Y se debe incluir y no debe incluir expresiones de este tipo. Ninguna función que sea solución puede incluir un delta y o una variación en ninguna forma, ni compacta, ni completa, ni desarrollada. Así que no debe existir ningún periodo de retraso en esa función. Ejemplo, vamos a comprobar si la trayectoria del tiempo de una función es solución de la ecuación en diferencias, otra función, en este intervalo. Por cierto, este intervalo es un intervalo discreto, es decir, y solamente vale para los enteros, de esta solución. ¿Cómo sé que esta es la solución y esta es la función la ecuación en diferencias? Fácil, aquí no hay ningún periodo de retraso, por lo tanto es una función y podría ser solución. Y esta que hay periodos de retraso es mi ecuación en diferencias. ¿Cómo puedo saber que esta función es solución de esta ecuación en diferencias? Pues lo vamos a ver. Lo hacemos. Primero vamos a calcular todas las valores de la trayectoria del tiempo en todos los periodos que aparecen en la ecuación. Aparece t y t más 1. Entonces yo necesito y de t y necesito y de t más 1. Aquí están dos, hay que separarlos un poquito más, están muy juntas, no es una multiplicación, es una y de t y otra es y de t más 1. Y si hubiera más en mi ecuación, si hubiera y de t más 2, también la tendré que poner, o y de t más 3, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hago? Muy sencillo.
Donde tenía yo t en mi solución, ahora voy a poner t más 1. Si aparece una t, voy a poner t más 1. Donde aparezca una t, yo debo de poner t más 1. Y para y de t más 2, lo mismo sería, donde diga t, pondría t más 2, t más 2, t más 2, donde me aparezca en la solución. Bueno, ya tengo estos dos, ahora estos dos los voy a sustituir en su lugar en la ecuación. Sustituyo estos valores, estas funciones en la ecuación. Donde decía y de t más 1 voy a colocar todo esto. 2t más 1 menos 1. Aquí está, y de t más 1. Menos dos veces, y abro paréntesis para poner ahí el y de t, que es 2 a la t menos 1. Y ahora, pues, lo que hacíamos en la secundaria, quitar paréntesis. Pero para quitar paréntesis tengo que aplicar la ley de los signos y hacer las operaciones indicadas, ¿verdad? Entonces, para la primera parte no hago nada porque no hay paréntesis. Y aquí sí, 2 por 2 a la t, más, menos por menos da más, 2 por 1 son 2. Y ya está. 2 por 2 a la t, más 2, y esto me da igual a 1, me llevo la ecuación. Comúnmente se trabaja verticalmente, donde en ocasiones podemos saltarnos o hacer dos pasos en un solo renglón. Después, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a simplificar por términos semejantes. El 1 con el menos 1 con el más 2 me da más 1. Y el 2 por 2 a la t, recuerden que la base es la misma, 2 y 2, por lo tanto los exponentes se suman. Este exponente es 1, cuando no tiene nada, recuerden que es 1, 1 más t es t más 1, y aquí está. Y ya tengo 2t más 1 menos 2t más 1. Pero son lo mismo, pero de signo contrario se van a cancelar, y me va a quedar más 1 igual a 1. ¿Y qué me quedó? 1 igual a 1. ¿Qué es esto? Una identidad. Por lo tanto, yo concluyo que, aquí lo digo muy corto y así lo podemos escribir nosotros, simple y sencillamente, conclusión, sí es solución, pero lo que debemos decir es que sí, mi trayectoria del tiempo dada es solución de la ecuación en diferencias dada en el intervalo de 1 hasta infinito. Por cierto, en la clase pasada ya nos apareció esta trayectoria del tiempo, esta solución de un problemita de la clase pasada. Y aquí digo que eso es solución de esta ecuación en diferencias. ¿Y de dónde saqué eso? Bueno, eso será tema de otra clase.